creo que lo que tenemos que intentar es constituirnos, aunque sea de modos no convencionales, en anfitriones de ese tiempo que le dedicamos a encontrarnos con los alumnos y al mismo tiempo en arquitectos de ese espacio que nos aloja, lo cual me lleva a esta oposición que había anticipado, que es a la que me quiero referir, el maestro como arquitecto y el maestro como anfitrión. La característica del arquitecto es que se fija en el diseño. La característica del anfitrión es que se fija en la hospitalidad. Los maestros necesitamos ser arquitectos porque necesitamos fijarnos en lo práctico, en lo útil, en lo accesible, pero también necesitamos ser anfitriones para fijarnos en lo cómodo, en lo acogedor, en el cuidado. Cuando pensamos desde nuestro rol de arquitectos, producimos planificaciones, producimos mapa. Cuando pensamos desde nuestro rol de anfitriones, producimos experiencia y el mapa se convierte en territorio. Somos arquitectos para no ser improvisados, para no ser ineficaces, para no hacer cualquier cosa lo primero que se nos ocurra. Y somos anfitriones para no ser indiferentes, para no ser insensibles, para registrar lo que de verdad está sucediendo más allá de lo planificado. Somos arquitectos para construir, somos anfitriones para deconstruir. Somos arquitectos para usar las herramientas adecuadas, y nadie va a renegar de eso, y yo no voy a renegar de eso. Hay que usar las herramientas adecuadas, pero somos anfitriones para acordarnos que lo que importa son las relaciones, y para prevenirnos además de que las herramientas, que son herramientas, son para que nosotros las usemos y no para que ellas nos usen a nosotros, como sucede con tanta frecuencia con las herramientas tecnológicas. Hay algo que sucede en la escuela que tiene que ver con el bien común, con el interés que se busca crear en las cosas del mundo, con la curiosidad que se busca construir sobre las cosas del mundo, y me gustaría pedirle de nuevo aquí a Jean Magellan que nos ayude un poquito a pensar esta cuestión del bien común, el interés y la curiosidad, con una brevísima cita en la que nos recuerda que la escuela, que se basa en una hipótesis de igualdad, no de igualdad de pensar que son todos iguales, sino de la posición de Rancière respecto de la igualdad, ¿no es cierto? Esta posición ética de la igualdad que inaugura una confianza en las posibilidades de los demás, y que ofrece el mundo como un bien común para permitir su renovación a través de la formación del interés y la curiosidad. Y que todo lo que se pone sobre la mesa, dicen ellos, y repetimos muchos, en la escuela, tiene la finalidad de construir esa mirada maravillada, asombrada sobre el mundo, donde el mundo, nos dice además Jorge La Rosa en El profesor artesano, no es todo lo que nos rodea, es precisamente aquello con lo que nos comprometemos, aquello que nos atraviesa. Cuando decimos mundo no decimos universo todo, decimos aquellas cosas que nos convocan, aquellas cosas que nos hablan y nos llaman del alrededor. Paso a la parte más propositiva, digamos, ¿no? Ahora díganos cómo hacerlo, profe. Bueno, cómo no. Les voy a decir cómo hacerlo. No les voy a decir cómo hacerlo, pero me gustaría proponer 5 imágenes que a lo mejor sirven para pensar cómo hacerlo. La primera imagen es la de escribir cartas. Escribir cartas, creo que la característica de la carta es que es un texto situado. A diferencia de un libro que fue escrito para quien lo lea, la carta está dirigida a alguien y está firmada por alguien y solo la tiene que leer el destinatario. Es un texto íntimo, pero a la vez las cartas se publican. Miren si no las cartas de Freire, las cartas a quien pretende enseñar. Ahí Gaby Escaleta, si estás por ahí, seguro que te acordás aquel ejercicio lindo que hicimos hace muchos años con las cartas de Freire. Insisto, la carta también se puede hacer pública. Entonces la carta comparte con la situación de aula esta doble dimensión de una situación íntima y pública, porque el encuentro con los alumnos en el aula es íntimo. Dentro de las paredes del aula nos sentimos mejores amigos por un ratito, pero a la vez la educación es pública y todo lo que pasa en las aulas está atravesado de la mirada pública y estatal, porque hay diseños curriculares, horarios, evaluaciones, etcétera, ¿no? Creo que escribir cartas remite a esta idea de lo situado y de lo situacional de la que habla nuestro amigo Rafa de Piano, además. Rafael dice, solo conocemos el mundo por las situaciones son la piel del mundo. Uno dice mundo, situaciones, tiende a imaginar que primero está el mundo
enorme, lleno de cosas, y del mundo se caen como hilachas ciertas situaciones. Él dice, es mentira, la situación tiene un nivel ontológico mayor que el mundo. No conocemos el mundo, no hay mundo más allá de las situaciones. Las ideas principales, pienso yo, en ese sentido, cuando uno conversa, cuando uno piensa o cuando uno habla, no son las que manda a subrayar el cuadro sinóptico, sino que las ideas principales son siempre las nuestras, porque son las únicas ideas, las que somos capaces de pensar aquí y ahora. La clase, que es singular, que es encuentro, que es situación, si tiene que convertirse en un texto que se va a compartir por Moodle, entonces, pienso yo, sería preferible que ese texto se parezca lo más posible a una carta. Y creo que de esa manera estaríamos llegando a arrimarnos, a acercarnos al espíritu educativo que tiene este género epistolar. Entonces, primer cuestión, escribir cartas. Segunda cuestión, son 5, contar historias. Creo que lo que nos pasa cuando se nos cuentan historias es muy especial. Recreamos mundos, nos conectamos con vidas, transitamos cuestiones que las historias traen de una manera muy particular y tal vez como ninguna otra experiencia, que la experiencia de lo narrativo, de lo literario narrativo. De nuevo, Santiago Albarrico, que habla mucho de las historias, dice que cuando leemos ciertas historias, las historias clásicas, las historias que nos conmueven, y dice en otra parte, no voy a encontrar la página, pero dice cómo nos vamos a conmover de lo que le pasa al que está en la vereda de enfrente, a lo que le pasa en el balcón del edificio de enfrente, si antes no nos hemos conmovido con lo que le pasaba a Caperucita o a Pulgarcito. Pero dice que cuando uno ha leído las historias, nos embarga la certidumbre maravillosa de haber llegado a alguna parte, aunque no sepamos a dónde, y de haber resuelto alguna adivinanza, aunque no sepamos cuál. Y dice además que en todos los relatos nos encontramos por igual la emoción alboral de ese nuevo comienzo contenido en él, había una vez, de los relatos. La excitación subrracional de que ocurran cosas que no hemos decidido nosotros, que pueden cambiar una vida concreta en un espacio concreto, quizás también nuestra vida y nuestro espacio. Esto dice Albarrico en Leer con Niños, y creo que esta referencia a lo narrativo, esta idea de que los chicos exigen relatos, porque los relatos les salvan la vida, y cuando termina el cuento, los chicos nos piden que se lo contemos otra vez, y no nos perdonan si no lo contamos exactamente igual que como lo habíamos contado la primera vez, porque el relato es como es. Y de alguna manera, cualquiera en posición de estudiante espera que aquel en posición de estudioso, como dice la Rosa, el estudiante y el estudioso, el alumno y el maestro, cualquiera decía en posición de estudiante, espera que aquel en posición de estudioso le cuente historias, le cuente historias. El mirar juntos escenas de películas, me parece a mí, es una bella manera de contar historias, y es una manera que, además de las historias que se pueden contar y mandar a leer y compartir de distintas maneras, la película es bien proclive a ser compartida en el espacio de los encuentros virtuales, y por esa razón, como ni en Facebook ni en Instagram podemos establecer una conversación más detenida sobre ninguna cosa, yo he decidido que al